Estamos en CNN Chile junto al fiscal regional de O'Higgins, investigador del caso Cabal, el fiscal Luis Toledo. Fiscal, muchas gracias por recibir a CNN Chile hoy. Gracias, Ariel. Buenas tardes. ¿Cómo se hace para investigar bajo la presión de estar involucrada en esa investigación la familia de la Presidenta de la República? Nosotros llevamos una investigación penal como otras, con algún grado de complejidad mayor que otra, pero es una investigación penal más. Hemos intentado avanzar abstrayéndonos de las personas que están involucradas en este caso. Si involucra a la familia de Su Excelencia la Presidenta, también involucra a la familia de otras personas y a otras personas en particular. Y por lo tanto, nosotros vemos involucradas aquí personas más que familias. Usted decía que hay complejidades en este caso. ¿Por qué es un caso tan complejo? Porque, mire, haciendo historia, esta causa parte prácticamente cuando nadie esperaba que esto tuviera un resultado penal. Y es más, yo lo he dicho en otras ocasiones, incluso nosotros dudábamos de su profundidad penal, por así decirlo. No sabíamos qué estaba detrás de esta causa. Cuando esto se inicia a propósito de la publicación que hace una revista, la revista ¿Qué pasa? En el mes de febrero del año 2015, la primera semana efectivamente que esto se publicó, hubo una serie de reacciones, más que nada en el ámbito político, pero que no implicaban denuncias criminales. Nadie hacía una denuncia. Efectivamente, en la semana siguiente, o a los 10 días, se estampa una denuncia en la Fiscalía Nacional y otra en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Y aquello estaba vinculado a una reunión que tuvieron personas vinculadas a la investigación con el dueño de un banco. Y a ellos se le atribuía un delito de tráfico de influencia, otro delito de negociación incompatible, pero para que usted pueda, o para que un investigador o un fiscal pueda dar por acreditados esos hechos, o un tribunal condenar por aquello, requiere al menos de un funcionario público. Y en esa reunión no había ninguno. Para quedarnos en ese momento, fiscal, que usted recuerda, de esa reunión, de la reunión de Andrónico Luksic, Natalia Compañón y Sebastián Dávalos, ¿no hay delito ni en esa reunión, ni en el crédito que le entrega el Banco de Chile? ¿Eso es algo que está completamente acreditado? En términos concretos no puede haber un delito funcionario vinculado a la reunión de particulares con el dueño de una entidad bancaria, y es resorte de él si le entrega o no, bajo qué condiciones, el crédito a una persona natural. Eso ya no se está investigando. O a una sociedad. Esa parte no implica la comisión de delitos funcionarios conforme se denunció, pero sí dio origen a un curso de diligencia y una serie de diligencias que nos permitieron dar por acreditado otros tipos penales. En ese punto en particular, si usted me pregunta, no pueden darse por acreditados los hechos punibles que fueron denunciados, y así se ha demostrado. Tanto es así que las querellas subsecuentes, posteriores dentro del curso de la investigación, olvidaron ese pasaje. Ningún querellante lo ha mencionado. Eso podrá tener ribetes éticos, ribetes, qué sé yo, comunicacionales, si usted quiere, hasta políticos, pero no tiene nada que ver con el tema jurídico. ¿Andrónico Luksic y las demás personas del Banco de Chile no están bajo investigación? No. Son personas que estuvieron vinculadas a esta causa solo en relación con el crédito que se otorgó. Nosotros citamos a todas las personas con la finalidad de poder tener claro qué es lo que sucedió ahí, si efectivamente hubo otro episodio que penezca una atención penal, pero en términos concretos nos dimos cuenta de que dentro del curso de la investigación, que aquello forma parte de la decisión de una entidad financiera, en este caso un banco, de entregarle dinero a una sociedad representada por quien sea, da lo mismo, y en las condiciones que hayan estimado. Si aquello cumplió o no el protocolo habitual que utilizan los bancos, no tiene consecuencias necesariamente penales, administrativas posiblemente, pero no penales. Usted hablaba de las complejidades de este caso. Una de las complejidades ha sido el hecho de que el Servicio de Impuestos Internos haya sido tan reticente en presentar querellas. Es que yo creo que, mire, eso puede aparecer inicialmente como una complejidad, pero yo lo quiero entender y lo entiendo de esta manera. El Servicio de Impuestos Internos se fue informando de esta causa y de los antecedentes por oficios que nosotros le remitimos. Y el servicio necesita hacer su propia indagación desde el punto de vista técnico y tributario. Y efectivamente nosotros fuimos entregándole dentro del curso de la carpeta investigativa desde julio
del año pasado, del año 2015, una serie de antecedentes, y ellos fueron haciendo sus propias también indagatorias o diligencias. Si aquello fue más demoroso de lo necesario, no me corresponde opinar. Lo único concreto que yo puedo decirles es que el día 4 de enero del año 2016 el servicio ejerció la facultad de querellarse y se querelló contra las personas que nosotros hoy día tenemos imputadas por delitos tributarios. Otra circunstancia inusual, me imagino, para un fiscal que investiga un caso es que paralelamente hay una comisión investigadora de diputados investigando lo mismo. ¿Esa comisión ha sido una ayuda o ha sido un obstáculo para el trabajo de ustedes? Técnicamente no es lo mismo, no puede ser lo mismo. La Fiscalía es la que tiene por norma constitucional la obligación de manera exclusiva y excluyente de investigar los hechos constitutivos de delito y en consecuencia de ejercer la acción penal pública esclareciendo ese hecho de manera que el constituyente así nos ha dotado de estas facultades. La comisión que forman parlamentarios en el marco de sus propias facultades y prerrogativas está destinada a investigar consecuencias políticas, es decir, responsabilidades políticas de funcionarios vinculados a esta indagatoria. Pero no es exactamente lo mismo. Efectivamente, pudimos lograr con la comisión tener una coordinación para los efectos de conocimiento, de citaciones propiamente tal, sin que ellos puedan intervenir en la causa penal y estar efectivamente coordinados con parlamentarios que estaban a cargo de esta comisión para los efectos de citaciones y que puedan tener la mejor información para poder arribar a mejores conclusiones. ¿Les ayudó en algo? ¿Hubo algún antecedente que haya aparecido por la comisión que ustedes no habían tenido de otra manera? Hubo antecedentes que aparecieron que no estaban necesariamente en carpeta. En materia, no recuerdo exactamente uno en particular, quizás alguno vinculado a la información del computador del señor Dávalos en su oportunidad, u otro a la labor que cumplió el señor Riquelme con el señor Díaz en una reunión. En fin, todas situaciones que han tenido un enorme impacto público en su carácter político, pero no necesariamente en el carácter judicial o jurídico. En la investigación en la que ustedes han indagado profundamente en lo que ha hecho Cabal, ¿Cabal era una empresa de lobby, como dicen los diputados? ¿Esa era su función o cuál era el servicio que vendía Cabal? Primero yo tengo que explicarle que nosotros no fuimos llamados a establecer una especie de currículum de vida de la sociedad Cabal, ni me permito opinar tampoco, porque no me corresponde, qué es lo que hacía Cabal en términos concretos. Yo estoy indagando. No puedo opinar al respecto en una causa que se encuentra abierta y que se encuentra con diligencia investigativa vigente. Por lo tanto, me reservo la opinión en torno a qué es lo que pienso que hacía Cabal. Le puedo decir que en el caso en concreto respecto del predio de Machalí, ellos fueron unos compradores. Uno de sus socios, Mauricio Valero, efectuó pagos a Juan Díaz para que éste finalmente llegaran a funcionarios públicos, que es lo imputado. En consecuencia, yo estoy en el plano netamente más técnico, más que de opiniones en torno a la función de Cabal en concreto. Por lo demás tampoco podría hacerlo porque no he investigado todos los negocios de Cabal, sino algunos de ellos solamente. El viernes fue la formalización, la primera formalización en este caso, y hubo algunas críticas de abogados querellantes por el hecho de que la Fiscalía no haya pedido penas de prisión, perdón, no haya pedido cautelares de prisión preventiva, siendo que en algunos casos sí las personas se exponen a penas privativas de libertad en un eventual juicio. ¿Por qué se tomó esa decisión? Por varias razones, pero en lo concreto quiero sacarle de una duda en particular. Por ejemplo, la crítica ciudadana en general, por lo que he podido leer, que no es mucho la verdad, pero lo que he podido leer se expone porque principalmente a la figura de la señora Natalia Compañón yo no le habría pedido prisión preventiva en circunstancias que en otras causas, como por ejemplo otras que han tenido impacto comunicacional como Penta, se habrían pedido cautelares de esa intensidad por iguales delitos. Debo contestarle frente a esa afirmación que yo acabo de hacer, que la verdad es que cada causa es distinta. No conozco efectivamente el detrimento patrimonial en la causa de Penta, pero estimo que puede ser bastante más que en el caso de Cabal. En segundo lugar, la pena que arriesgaba o que arriesga la señora Compañón en el caso de ser condenada para esa hipótesis es una pena en cumplimiento de libertad que alcanza entre 3 años y un día a 5 años. Por lo tanto, naturalmente, la solicitud de cautelares tiene que ser
en ese sentido bastante adecuada y proporcional a la eventual pena que ella se expone a cumplir. También las otras personas, quienes aquí arriesgaban más, hipotéticamente, en el caso de ser condenados, quienes arriesgaban más pena, son las 3 personas que nosotros teníamos pensado pedir la prisión preventiva. Uno de ellos, el señor Germán Chadwick, el otro de ellos, el señor Juan Díaz y el señor Mauricio Valero. Eso, reitero, en la hipótesis de ser condenado por los delitos que nosotros estamos formalizando. Pues bien, en esos casos, lo que aconteció ahí es que en uno de los recesos, las defensas se acercaron a conversar con nosotros, conmigo particularmente, y manifestaron su interés de no discutir los presupuestos materiales, es decir, la existencia del delito materia de o de los delitos materia de investigación, de la participación que en ellos habían tenido sus defendidos y que en esos casos la necesidad de cautela estaban dispuestos a aceptarla con un arresto domiciliario total. Nosotros nos pareció que eso era coherente porque las medidas cautelares están reguladas en el Código Procesal Penal simplemente para los fines del procedimiento. Y en ese sentido, nos parece que esta medida de arresto domiciliario total, sin discusión respecto de los otros 2 elementos que le estoy planteando, y con un plazo de investigación de 1 año, porque requiere esta investigación hacerla con calma y no con la urgencia de 2 o 3 meses como podrían habernos dado si es que estábamos con una prisión preventiva concedida, nos pareció absolutamente oportuno y prudente acceder a ese ofrecimiento y formular esa petición de tal modo que se lo hicimos saber al tribunal y el tribunal así lo acogió. Para tenerlo claro desde su punto de vista fiscal, a cambio de no pedir la prisión preventiva, ¿qué logró la Fiscalía? Mire, lo que logró la Fiscalía es la investigación con una medida cautelar igualmente gravosa. Fíjese que es la restricción bastante severa de la libertad ambulatoria de al menos 3 personas, porque es una reclusión en su domicilio. En segundo lugar, en primer lugar logramos el plazo de 1 año. Segundo, no tener una investigación crispada, por así decirlo, en términos que nos permitan hacer diligencias, tanto aquellas solicitadas por la defensa, como aquellas que nosotros voluntariamente o de oficio podamos decretar, ya sea para acreditar o desvirtuar los tipos penales hoy día formalizados, porque la labor de la Fiscalía es una labor objetiva. En consecuencia, esta medida cautelar nos permite efectivamente avanzar a un paso seguro, a un paso tranquilo, pero a un paso con bastante aplomo, con la finalidad de lograr el fin último, que es esclarecer el hecho, y si hay delitos finalmente que van a ser objeto de materia de acusación o materia de acusación, poder convencer al tribunal de fondo, esto es al tribunal oral en lo penal, de que estas personas son responsables y deben ser condenadas. ¿Su decisión es llegar a un juicio oral o podría haber un acuerdo con las defensas también para que haya, por ejemplo, un juicio abreviado? Mire, en materia de delitos funcionarios, de corrupción, en materia de delitos económicos, las penas no son muy altas. Fíjese que la pena más alta la tiene el artículo 38, tantas veces discutido con la defensa del señor Germán Chadwick, que llega a una pena de 10 años para el caso de ser condenado. Y reitero, para eso también debo considerar que el señor Germán Chadwick le asiste un atenuante en virtud del principio de objetividad, que es la irreprochable conducta anterior, porque no ha sido condenado anteriormente. En consecuencia, dentro del tramo legal, aquellas personas que son pasibles o son sujetos de una condena eventual que llegue eventualmente hasta los 5 años, pueden ser objeto de un procedimiento abreviado. Y eso no tiene nada de irregular, no tiene nada de oscuro, como se pretende en algunos casos. El procedimiento abreviado es una manera de terminar procedimientos cuando las defensas aceptan los hechos materia de investigación y lo que se discute son aspectos jurídicos. ¿Me entiende? Sí, la pregunta es si hay... Podría ser. Podría haber, perfecto. ¿Y hay alguna probabilidad real de que alguna de las personas tenga una pena de cumplimiento efectivo que vaya realmente a la cárcel? Sí, hay una probabilidad. Es que estamos hablando sobre situaciones bastante hipotéticas. Podría ser y podría no ser, le contesto. ¿Cómo podría no ser? Cuando no se configuren más circunstancias modificatorias. ¿Me entiendes? Atenuante.
El señor Germán Chadwick, y me refiero a él simplemente por el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, de la no aplicación del artículo 38 del libro cuarto del Código de Comercio. Si no se aplica esa norma, si no se aplicara esa norma, la conducta estaría recogida en otros tipos penales comunes, cuya sanción sería un tanto inferior. ¿Se entiende? Sí. Ya. Por lo tanto, nosotros sostenemos que rige y que se aplica el artículo 38 y lo sostenemos sinceramente porque creemos firmemente y jurídicamente que tenemos las razones para convencer al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Fondo que aquello es así. Pero claramente este tipo de causa está sujeto al escrutinio de tribunales y por lo tanto tendremos que argumentar en las oportunidades procesales pertinentes para poder convencer a esos tribunales. Y usted mencionaba antes el caso de Natalia Compañón. En ese caso específico, ¿no hay ninguna posibilidad de que ella pudiera tener eventualmente una pena de cárcel, de ser condenada? Mire, yo he leído también que por algunos se ha dicho que su sanción podría llegar hasta los 10 años o hasta los 15 años. Para ser bastante claro, no le pongamos apellido, vamos al caso del señor Cordero, que es una pena similar, por así decirlo. A él se le atribuyen también delitos que tienen, digamos, eventualmente sanciones que parten en 541 días y llegan hasta los 5 años. Pero para hacer el cálculo concreto debemos considerar la reiteración. Pero también en conjunto con la reiteración, la Fiscalía debe considerar que ellos carecen de anotaciones prontuariales pretéritas y les asiste efectivamente la irreprochable conducta anterior como atenuante. ¿Qué obliga a la irreprochable conducta anterior como atenuante? A partir desde el piso, desde el mínimo, y desde ahí aumentar 1 grado por la reiteración. ¿Por qué no 2 grados? Porque en ninguna parte del país, en casos similares, se ha aumentado 2 grados, ¿me entiende? Y si usted aumenta 1 grado, podría llegar a 3 años y 1 día, a 5 años. Con eso le respondo, esa sanción de ser condenados, el señor Cordero o la señora Compañón, sería con cumplimiento de libertad. ¿En qué situación está Sebastián Dávalos? Él declaró 3 veces como imputado, ahora su defensa ha pedido su sobreseimiento definitivo. ¿Cuál es la situación de él? La defensa no ha pedido el sobreseimiento definitivo, con esto quiero ser muy claro, hoy día se me consultó y no hay ninguna solicitud, hasta que yo sepa, hasta la tarde del día de hoy en el tribunal que así lo haya pedido. Entiendo yo que es un interés manifestado por alguien, no sé por quién será, de solicitar esa salida. Pues bien, cuando yo afirmé que no había por ahora antecedentes para formalizar a don Sebastián Dávalos, es lo que afirmo y no lo que no afirmo. Es decir, evaluado los antecedentes hasta el día de hoy, de la lectura de los 65 carpetas que constituyen el caso Cabal, no existen antecedentes por ahora para formalizar cargos en contra de don Sebastián Dávalos. Pero todavía nos queda una investigación pendiente y diligencias que se están haciendo. Si hay antecedentes mañana en contra del señor Dávalos o de cualquier otra persona, la Fiscalía va a hacer su trabajo. De eso puede tener completa tranquilidad. Fiscal, ¿lograron recuperar toda la información del computador de Sebastián Dávalos en La Moneda? Logramos recuperar la totalidad de la información del computador de La Moneda. ¿Había algún antecedente relevante para el caso? Hay una pericia que se estaba realizando y de lo que hemos podido revisar hasta ahora, le reitero, falta un poco, pero muy poco. No hay antecedentes que sean relevantes para la carpeta de investigación. Había archivos, porque eso también se dijo, que estaban vinculados y con el nombre de Cabal, pero muchos de ellos dicen relación con noticias que existían ya a la época. No se olvide que una semana antes del día 16 de febrero del año 2015, cuando se estampa la denuncia, o 10 días antes ya había noticias del caso Cabal. Y en consecuencia hay muchos que están vinculados a noticias electrónicas, a diarios. Entonces el nombre Cabal aparece, claro, pero vinculado a noticias de diarios. ¿Es cierto que en el computador de Dávalos se encontraron depósitos dirigidos a su madre bajo la leyenda arriendo? Mire, hay antecedentes que están siendo revisados. Eso es materia de la investigación, no se lo puedo dar a conocer. Se lo pregunto, pero lo publicó el diario La Tercera. No sé de dónde lo habrá sacado el diario La Tercera. Lo que sí le puedo decir en términos francos es que hay antecedentes que hoy día estamos tratando de determinar en la conclusión, pero son muy pocos archivos. Pero lo revisado hasta ahora
no dice relación con la causa cabal. Además, con esto quiero ser muy claro, todo lo que la Fiscalía tiene está sujeto al escrutinio de los intervinientes. Aquí hay por lo menos 4 querellantes, y de hecho en la audiencia habían presentes por lo menos 15 abogados por la parte querellante, o 12 o 15 abogados. Todos ellos, teniendo poder en la causa, van a tener acceso y tienen acceso a la carpeta completa. Por lo tanto, todo lo que estoy diciendo puede ser reafirmado o desmentido, pero le vuelvo a decir, lo que tengo hasta ahora, y de hecho ya lo había afirmado antes, el día que lo afirmé, hasta el día de hoy, nadie ha dicho lo contrario. Es decir, efectivamente no hay antecedentes hasta ahora para formalizar al señor Otávalo. ¿Hay algún indicio en la investigación de que la presidenta Bachelet haya conocido los negocios de Cabal o la reunión entre Luxich, Compañón y Dávalos o el tema de la compra del terreno de Machalí? Mire, los antecedentes que hay en la carpeta, se los respondo de este modo, son los que permitieron formalizar el día viernes. Eso es lo más grave que está vinculado a delitos penales, por así decirlo. Las 11 personas o las 13 personas que están vinculadas como imputados son las que hoy día podemos imputarle cargo. Hay otras personas que en la causa han declarado como imputados. Y si mal no recuerdo, está el ex seremi de vivienda de la sexta región, el mismo señor Dávalo, en fin, por lo menos hay 4 o 5 personas en total que han declarado como imputados y que no fueron formalizados. Esas personas tienen la calidad de investigado y nosotros, para tomar una decisión respecto de ellos, vamos a tener que dilucidar una serie de diligencias que están pendientes todavía. ¿Está descartada la posibilidad de que la presidenta Bachelet sea citada a declarar? Absolutamente descartada. Y se lo digo no porque yo esté con el afán de quitarle importancia en esta causa a aquello que ella, digamos, pueda tener algún tipo de relación, simplemente porque no hay antecedentes que permitan esa diligencia. A mí me sorprende un poco el uso político, en términos concretos, que se le ha querido dar a esta causa. Ciertamente no tiene que ver con la actividad de los medios de comunicación, ni con la actividad que legítimamente hacen los periodistas, sino que de ciertos sectores, no estoy hablando solo del sector de la vereda contraria, sino también desde el mismo gobierno internamente. Algunas personas leen o quieren leer políticamente esta causa. Esta causa está vinculada a términos necesariamente técnicos. La eventual citación de la Presidenta de la República no está justificada ciertamente en ningún antecedente. Porque lo que se ha querido decir, por ejemplo, para ser un poco más profundo en la respuesta, es que supuestamente ella habría sabido lo del negocio de su nuera, pero eso sinceramente no tiene ninguna consecuencia penal. No sé si me entiende. Cuando el negocio se verifica, esto es en el año 2013, o cuando Cabal adquiere los predios el año 2014, la persona de la señora Michelle Bachelet no era presidenta de la República. Cuando se estaba tratando la negociación, no era presidenta de la República. Y en ese sentido, mal podría afectar que ella haya sabido o no. ¿Se fija? Desde el punto de vista judicial, por cierto, desde el punto de vista político, por cierto, tiene un gran efecto. Un gran efecto político, pero eso no me puedo embarcar en los efectos políticos de esta causa, que muchos han querido centrarla solo en el efecto político. ¿Se fija? Entiendo, fiscal, que la Fiscalía pidió el tráfico telefónico de Andrónico Luxich y Michelle Bachelet entre septiembre y diciembre de 2013. Nosotros pedimos si había posibilidad de recuperar ese tráfico y prácticamente la totalidad de las compañías nos dijeron que no. Le vuelvo a decir, para pedir judicialmente el tráfico telefónico se requiere de antecedentes. ¿Qué antecedentes jurídicos? ¿Sobre qué delito voy a pedir el tráfico telefónico? Yo pedí solamente a las compañías saber si era posible obtenerlo, pero si el delito era negociación incompatible o tráfico de influencia, yo ya le expliqué al principio que no había tal tráfico de influencia porque no había ningún funcionario público. La persona de hoy día, su excelencia la Presidenta de la República, no era entonces Presidenta de la República, era una expresidenta. Y eso no le da el carácter de funcionaria pública y por lo tanto ella tampoco tenía intervención ahí. ¿Y por eso ustedes no pidieron al tribunal correspondiente la orden para acceder a esos datos? Porque
Esto se basa en, digamos, este sistema funciona sobre la base de la credibilidad. ¿Se fija? Yo no puedo embarcar en una decisión a un tribunal de algo que no constituye un delito. El tribunal me otorga la facultad, si bien está la obligación de revisar lo que yo le pido, pedir cuando no existe fundamento jurídico para hacerlo, sería prácticamente engañar al tribunal. Y eso ni yo ni ningún otro fiscal lo vamos a hacer. Fiscal, ¿usted va a seguir esta causa hasta el final o está la probabilidad de que acepte algún cargo distinto en la Fiscalía y esta causa pase a otras manos en las próximas semanas o en los próximos meses? Se me ha preguntado mucho porque desde noviembre del año pasado el fiscal nacional está manifestando su interés o desde diciembre del año pasado, su interés de formar equipos. Que todavía no ha concluido esa etapa de formar su equipo completo para enfrentar el periodo como fiscal nacional. Y él ha manifestado en un par de ocasiones que yo podría ser una alternativa. Yo agradezco, de verdad, sinceramente me siento muy orgulloso y honrado que el fiscal nacional haya pensado en mí, pero eso es una hipótesis, una posibilidad, es una decisión que depende de él. Y eso hoy día no ha acontecido. El fiscal se ha dado un plazo, el fiscal nacional se ha dado un plazo de por lo menos hasta el mes de marzo, hasta fines del mes de marzo para tomar esa decisión. Y cuando eso acontezca, yo le podría responder. Por ahora no hay hipótesis existente y por lo tanto lo único cierto es que yo estoy a cargo del caso Cabal, que hemos tomado decisiones en este orden, en esta causa. Estas decisiones han tenido impacto y efecto, estamos muy conformes con lo avanzado. Hay una investigación seria y profunda detrás. Yo creo que eso ha implicado también que una de las defensas haya ofrecido el pago, si se fija, de más de 600 millones de pesos en la misma audiencia. Que es la defensa de Herman Chadwick. Finalmente, fiscal, y para cerrar, usted lo ha dicho, ha sido un trabajo muy arduo de un año en que se han descubierto una serie de hechos que al principio no aparecían. ¿No es frustrante pensar que finalmente todo este tremendo esfuerzo de investigación va a terminar probablemente en penas muy bajas? ¿No es frustrante en Chile investigar delitos de cuello y corbata que finalmente tienen penalidades muy menores? Yo siempre lo respondo de esta manera. Si estuviésemos en otros países, las conductas que están siendo imputadas en estos casos arriesgarían sanciones muy severas. En otros países no solo se castiga la corrupción pública o de funcionarios públicos, sino también a nivel privado. Nuestra sociedad tiene que repensar efectivamente cuáles son los bienes jurídicos que queremos proteger. Si dentro de ellos está la honestidad y está la transparencia, debemos ser claros y contundentes y macizos en esa respuesta. Creo que las penas bajas en este tipo de delitos claramente no contribuyen a esta respuesta, porque en la suma y resta el funcionario público que se ve tentado puede pensar que incluso vale la pena asumir una condena de cumplimiento en libertad con un buen pago. No sé si me entienden. Entonces creo que la respuesta social debe ser un poco más severa desde el punto de vista de la legislación con que se nos va nutriendo a nosotros los fiscales y a los jueces para poder perseguir y poder sancionar estas conductas. Fiscal Luis Toledo, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Gracias, Daniel. Hasta luego. Muchas gracias también por habernos acompañado. Sigan en la sintonía de CNN Chile.